Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir las últimas novedades del mundo del entretenimiento, porque hoy tenemos un bombazo. Un notición que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es impresionante. Hoy 15 de septiembre de 2025, y la noticia que ha sacudido a todos los fanáticos de las series turcas, y a todos los amantes del corazón, es la que encabeza todos los titulares. Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han sorprendido a todos. Exacto, la pareja de ensueño, los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. Parece que han dado un giro inesperado a sus vidas. Y antes de que se me adelanten los spoilers, les pido encarecidamente que se queden hasta el final del vídeo, porque vamos a desentrañar todos los detalles, todas las pistas, todas las especulaciones y por supuesto, mi opinión sobre este asunto que ha revolucionado las redes sociales. Vamos a analizar juntos todo lo que se sabe, lo que se rumorea, y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando con Hande y Kerem. Así que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran comunidad, asegúrense de suscribirse al canal. Active la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, aquí les mantenemos siempre al día con las últimas noticias, chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices favoritas. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más información. Ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y prepárense para este notición. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, para los que quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los amados Seda y Serkan de Love is in the Air, mantuvieron una relación amorosa que traspasó la pantalla y que duró, a grandes rasgos, un par de años, una relación que fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, con fotos románticas, declaraciones de amor y una química innegable que derretía a cualquiera. Pero como suele suceder en la vida, y también en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es que desde hace un tiempo, se venía rumoreando sobre una posible ruptura. Rumores que por cierto fueron creciendo y tomando más fuerza. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla donde los fans debatían y especulaban sobre el estado de su relación. Se analizaban fotos, se interpretaban mensajes encriptados, y se creaban teorías que a veces parecían sacadas de una novela de misterio. Pero ahora, el 15 de septiembre de 2025, la noticia se ha confirmado, o al menos, se ha vuelto aún más contundente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues bien, hay varias aristas, varios frentes. El primero y quizá el más evidente es que Hande Erçel ha sido vista en compañía de otro hombre. Y no cualquier hombre sino un reconocido empresario, un hombre de negocios muy importante en Turquía, y del cual, por respeto a su privacidad, no voy a mencionar su nombre en este vídeo, pero créanme, todos lo conocen. Las fotos han corrido como la pólvora por las redes sociales, y han dejado a todos los fans en estado de shock. Se les ve juntos en un ambiente de lo más romántico, en una cena a la luz de las velas, paseando cogidos de la mano, y bueno, todo apunta a que hay una relación. Y no una relación casual, sino una relación que parece ir en serio. Fuentes cercanas a Hande afirman que se la ve muy feliz y radiante, algo que no se había visto en mucho tiempo. Esta nueva etapa en su vida personal, al parecer, ha revitalizado su espíritu y le ha dado un nuevo impulso a sus proyectos profesionales. Por otro lado, también se ha rumoreado, y con mucha fuerza, que Kerem Bürsin también está saliendo con otra persona. Aunque en este caso, los detalles son un poco más difusos. Se habla de una actriz, una colega de Kerem, con la que ha compartido proyectos en el pasado. Se rumorea que la chispa entre ellos surgió durante el rodaje de una nueva serie en la que ambos participan. Los rumores indican que la conexión entre ellos es innegable, y que han sido vistos en diversas ocasiones compartiendo momentos de complicidad fuera del set de grabación. Por el momento no hay pruebas contundentes, solo rumores y especulaciones, pero la posibilidad de que Kerem haya encontrado el amor nuevamente ha generado un gran interés entre sus seguidores. La situación, por supuesto, ha generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans de Love is in the Air y de ambos actores se han dividido en diferentes bandos. Algunos expresan su tristeza y decepción por el final de una relación.
que consideraban perfecta, mientras que otros defienden el derecho de Hande y Kerem a rehacer sus vidas y buscar la felicidad. Los hashtags relacionados con la noticia se han vuelto trending topic en cuestión de horas, y los comentarios y especulaciones no cesan. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué esta ruptura? ¿Es el fin definitivo de Hande y Kerem como pareja? Bueno, aquí es donde entran las teorías y las especulaciones. Y vamos a analizar las más relevantes. La primera teoría, y quizá la más simple, es que el amor se acabó. Simplemente la relación llegó a su fin, y cada uno decidió seguir su camino. Es algo que le ocurre a muchas parejas, y es algo que, aunque nos duela, es completamente natural. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y a veces, es mejor separarse que forzar algo que ya no funciona. La dinámica de la relación, la rutina, los proyectos individuales, todo pudo haber influido en la decisión de tomar caminos separados. La vida de una pareja que se desenvuelve en el mundo del espectáculo, con sus constantes presiones y exigencias, no siempre es fácil de mantener. La segunda teoría, que ha cobrado mucha fuerza en las últimas horas, es que Hande y Kerem terminaron porque no lograban compaginar sus agendas y sus vidas profesionales. Ambos son actores muy exitosos con proyectos muy demandantes, y las largas jornadas de trabajo, las constantes giras, y la distancia, podrían haber afectado su relación. La distancia, dicen, es el olvido, y en este caso, podría ser que la distancia haya sido uno de los factores determinantes en su separación. Los compromisos laborales de ambos actores, con rodajes en diferentes países y proyectos que les exigían una gran dedicación, pudieron haber dificultado la posibilidad de pasar tiempo de calidad juntos y mantener viva la llama del amor. La tercera teoría, y esta es un poco más polémica, es que hubo infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, algunos fans sugieren que uno de los dos, o incluso ambos, podrían haber sido infieles. Esto obviamente es una especulación, y es muy importante que tengamos mucho cuidado con este tipo de rumores, porque pueden dañar la imagen de las personas y generar muchos malentendidos. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a que se respete su intimidad. Las acusaciones de infidelidad, sin pruebas concretas, solo generan especulaciones y pueden dañar la reputación de los involucrados. Pero, ¿qué hay de las reacciones? ¿Cómo han reaccionado los fans ante esta noticia? Pues, como era de esperarse, las redes sociales se han inundado de comentarios, de mensajes de apoyo, de tristeza y también de algunas críticas. Hay quienes están decepcionados, quienes no pueden creer que su pareja favorita haya terminado, y quienes ya están especulando sobre el futuro de cada uno. Los fans de Hande, por su parte, se han mostrado muy comprensivos y han apoyado a su ídolo en este momento. Han expresado su cariño y le han deseado lo mejor en su nueva relación. Los fans de Kerem, por su parte, también han mostrado su apoyo y han defendido al actor de las críticas que han surgido en las redes. Han recordado los momentos felices que vivieron juntos y han pedido respeto por su decisión de tomar caminos separados. Pero, ¿qué opino yo sobre todo esto? Bueno, como fan de Love is in the Air y como seguidor de Hande y Kerem, me siento un poco triste, la verdad. Me gustaba mucho verlos juntos, ver la química que tenían, y creer en ese amor de cuento de hadas. Pero como dije antes, las relaciones son complicadas, y a veces, es mejor tomar caminos separados. Es inevitable sentir un poco de nostalgia al recordar los momentos que nos regalaron como pareja, pero es importante entender que la vida sigue su curso y que cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad. Creo que lo más importante es respetar la decisión de ambos, y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y creer en el amor, y eso es algo que siempre vamos a agradecerles. Su trabajo en Love is in the Air dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas, y su química traspasó la pantalla, creando un vínculo especial con el público. Además, quiero hacer una reflexión final. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones sean efímeras. La fama, la presión mediática y la dificultad de compaginar la vida personal con la profesional, hacen que las relaciones sean muy difíciles de mantener. Es por eso que debemos ser conscientes de que lo que vemos en pantalla no siempre es la realidad, y que las personas detrás de los personajes también tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Es importante también ser respetuosos con las decisiones de los demás, y no juzgar ni criticar a nadie por sus elecciones. Hande y Kerem son personas adultas con derecho a todo.
tomar sus propias decisiones y nosotros como fans debemos respetar eso. La vida personal de los famosos a menudo es objeto de escrutinio público, pero es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad en sus vidas. El impacto de esta noticia, sin duda, tendrá repercusiones en el mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán de cerca los movimientos de Hande y Kerem, y cualquier detalle sobre sus nuevas relaciones o proyectos será analizado y comentado por los fans. La expectación sobre sus futuras apariciones públicas, sus trabajos y sus vidas privadas será constante. En este contexto es importante que los fans mantengan una actitud respetuosa y que eviten caer en especulaciones y juicios precipitados. Apoyar a los artistas que admiramos significa respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas, tanto personales como profesionales. La clave está en recordar que aunque nos guste la idea de ver a nuestros ídolos felices, la felicidad de cada uno depende de sus propias decisiones. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya servido para estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Hemos analizado juntos la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos revisado todos los detalles, todas las especulaciones y las reacciones de los fans. Hemos intentado entender qué es lo que está pasando y hemos compartido nuestras opiniones al respecto. Espero que este vídeo les haya brindado una visión completa y objetiva de la situación, y que les haya permitido reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo, por su apoyo constante y por ser parte de esta gran comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Así que por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta noticia, qué teorías tienen, y qué esperan para el futuro de Hande y Kerem. Me encantaría leerlos. ¿Creen que ambos encontrarán la felicidad en sus nuevas relaciones? ¿Esperan que sigan trabajando juntos en el futuro? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Love is in the Air? Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un buen like a este vídeo si les gustó el contenido, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo enorme para todos y todas.